A veces han escuchado así como que tiene una tos perruna. Si es un concepto propio dentro de la clínica, es tos ronca o tos perruna. Es seca, es intensa y tiene también accesos nocturnos. Es provocada generalmente por una laringitis glótica o subglótica. Esto va a ser muy común. Se oye como, literalmente cuando decimos tiene tos como de perro porque es una parte subglótica, entonces se escucha un resonido bastante potente, muy similar al que realizan los caninos cuando llegan a toser o cuando tienen algún tipo de obstrucción, que tienen algún hueso atorado. Tengo también la tos bitonal, esta cual va, ¿por qué se llama bitonal? Por dos. Produce dos tonos por las vibraciones diferentes de las cuerdas vocales. Va a ser una tos un poco más aguda que viene de las cuerdas vocales, debido a la parálisis que va a presentar una de ellas por el compromiso de lo que es el nervio recurrente o causa tumores mediastínicos. Entonces va a ser una tos un poquitito más aguda. Cuando escuchen una tos un poco más vibrante, más agudita, es por las cuerdas vocales. Entonces es tos bitonal. En el caso de la tos emetizante, esta provoca vómitos. Ese es un tipo de tos que viene acompañado también con un movimiento gastroesofágico y se observa habitualmente en los niños. Si se dan cuenta, a veces los niños no controlan aún la tos emetizante. Comienzan a toser y de repente vomitan porque no tienden a tener este control de la glótica y de la subglótica y entonces todos comienzan a toser de repente y la mamá tiene que correr con un trapo, con un pañal, porque el niño ni siquiera quería vomitar, es una tos emetizante que le provoca el vómito. Okay. Y bueno, aquí tengo otra clasificación que es correspondiente a la tos seca. Aquí tengo una ausencia o falta de secreción bronquial, tengo procesos irritativos desde la laringe hasta la pleura y también esta puede ser una tos más seca. A veces es importante describirlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aspecto del coronavirus dijeron que era más una tos seca. Entonces ahí yo tengo un signo clínico. Es importante considerar esto. No tengo secreción bronquial, solamente estoy tosiendo, pero no se escucha que yo esté tosiendo por sacar una secreción de parte en pulmón. Entonces sí es importante. Y esto se debe a procesos irritativos desde la laringe hasta la pleura. Y bueno, en el caso de la tos húmeda, esto se da sobre todo en infecciones bacterianas, virulentas. Tengo una hipersecreción bronquial. Entonces, estas tos húmedas es porque tiene expectoración. Ahí sí logro escuchar, como si fuera un gorgo la secreción. Y bueno, tengo secreciones que pueden ser eliminadas al exterior de la tos y entonces se denomina tos productiva. Ahí ustedes tienen que preguntarle al paciente. Y la tos productiva indica la presencia de un proceso en general inflamatorio o infeccioso del árbol bronquial o del parénquima pulmonar. Tengo la tos vómica, que es la expulsión brusca y masiva por la boca de una gran cantidad de pus o líquido a bocanadas con violentos golpes de tos. Esto sobre todo se da, por ejemplo, en los quistes de pulmones porque están provocando todo este proceso inflamatorio, entonces tengo que expulsar ese líquido. Esa es una tos vómica. No es lo mismo, vamos a aclarar, la tos vómica no va a ser lo mismo a la tos emetizante. La tos emetizante es más propia, les digo, de los pediátricos. Pero esta sí es por quistes pulmonares o algún tipo de acceso. Tengo también aquí otro signo que es la hemotisis. La hemotisis yo ya la voy a poder considerar como una expulsión de sangre por la boca. Entonces esta proviene de las vías respiratorias. Es una sangre viva, va a ser una sangre espumosa acompañada por un calor retroesternal. Y entonces esto yo voy a tener ahí bastantes procesos. Ustedes a veces han visto una película que está como el personaje de repente tose y ve su pañuelo y lo ve con sangre. Precisamente esa es la famosa hemotisis. Ya si yo estoy teniendo una hemotisis, tengo que pensar en algo mucho más grave. O sea, puede ser, aquí voy a aclarar. Puede ser que tenga una tos emética y entonces, o que haya vomitado y que produzca la tos emética y tenga un desgarro de la garganta. Los desgarros se van a ver como hilos ligeramente rojos, que son hilos de sangre. No es lo mismo, para nada tienen que confundir hemotisis, porque a veces el paciente les va a decir, es que tosí, saqué sangre. Tienen que preguntarle qué cantidad manchó el pañuelo, fueron hilos, posteriormente usted volvió a toser y volvió a sacar, porque a veces se debe a un desgarro de la mucosa, solamente un desgarro obviamente de la mucosa oral,
y entonces por eso hay hilos de sangre, pero son en menor cantidad. Una hemortisis sí es una expulsión de sangre bastante. La sangre va a ser viva, va a ser roja, va a estar acompañada pues, después por un calor. Y pues entonces tengo que pensar en procesos bastante complejos como la tuberculosis, la neumonía, el cáncer, muchas veces el cáncer llegan a ser, sobre todo los pacientes con cáncer del pulmón y obviamente la bronquitis. Aquí tengo otros signos que es, por ejemplo, la cianosis. Puede tener cianosis central o cianosis periférica. Recuerden que la parte central va a ser toda aquella que va del centro, es decir, todo lo que sería la parte del esternón, del tórax, semitórax, todo esto. Y la parte periférica, si se llega a extender alguna irradiación de los miembros inferiores o hacia el abdomen. Tengo fiebre, tengo anorexia, falta de apetito, astenia. Astenia, la sensación de cansancio. Entonces, acuérdense, astenia, sensación de cansancio, adinamia, falta de energía. Veo una manita, pero no veo de quién. Adelante, Alejandro. Doctora, soy yo. Tengo una pregunta en cuanto a, no sé si sea cianosis o no. Tengo una conocida que tiene no sé, como un color de piel no tan oscuro, como entre café y oscuro, que solo la tienen aparte de sus pies y solamente ahí no la tienen ni en las extremidades superiores ni en la cara, solo la tienen en la parte de los pies. ¿Por qué es eso? ¿Tiene que ver algo con cianosis? La cianosis es sobre todo por una pérdida de oxígeno y bueno, pérdida de llegada del torrente sanguíneo a las partes periféricas. Es más común la cianosis periférica porque obviamente la irrigación se va. Pudiera llegarse a ver, pero no lo creo. Es que ahí, fíjense que a veces esas preguntas tienen muchísimos componentes. Por ejemplo, yo preguntaría a tu paciente si tiene sensación de entumecimiento en los pies, porque ahí sí estaría hablando de algún tipo de disminución del riesgo periférico, porque solamente estamos hablando de los pies, que es la última parte donde llega. Entonces, sensación de entumecimiento, algún tipo de sensación o sea, que le pases una agujita y no la sienta, que le pases algún tipo el explorador y no lo sienta. Entonces, también tengo que verificar sensibilidad, sensación de hormigueo, y en ocasiones se debe mucho, también tengo que verificar filtrado glomerular, porque a veces también tiene que ver la parte del filtrado glomerular, y tengo que verificar en otras ocasiones factores externos, como son, por ejemplo, si utilizas solamente calzado descubierto, es decir, las sandalias, entonces tienden a quemarse. No es lo mismo un calzado cubierto donde tu piel está completamente protegida del sol a un calzado descubierto. Si utiliza, por ejemplo, el calzado descubierto de sandalia, probablemente esté muy expuesta al sol, esté muy expuesta a la parte de la tierra, de todos estos componentes, y entonces eso provoque que la piel tienda a tener otra coloración porque se está haciendo una capa de protección, que son las famosas callosidades o las hipertrofias. Entonces te digo, ahí pudiera ser una cosa, pudiera ser otra. La cianosis me gustaría más que la consideraran como un evento agudo que tiene una etiología un poquitito más de tipo vascular o respiratorio. La cianosis es importante, por ejemplo, en el caso de las personas que están siendo operadas. ¿Por qué creen que es importante que les dicen no deben de tener las uñas pintadas? Porque se ve el hecho unguial para ver si la paciente se está poniendo muy pálida, está teniendo pérdida de sangre o si está entrando en algún tipo de choque hipovolémico. Si la uña está pintada y postiza, pues obviamente yo no puedo ver esas cosas. Entonces, quédense más con ese tipo de cianosis. Ahí la parte de Alejandro sí sería un caso pues donde todavía tendríamos que preguntar la parte de sensibilidad, vascularización, sensación de hormigueo, parte de exposición al sol, parte de exposición a un calzado abierto, parte de glicemia y parte de filtrado glomerular. O sea, tengo que considerar todos esos factores. No sé si ahí quedó más claro, Alejandro. Sí, doctora. Sí. Okay. Veo manita levantada de Aranza. Sí, doctora. Según yo también sabía que las uñas postizas o las uñas pintadas afectaban a algunos aparatos, por ejemplo, el oxímetro, cuando te lo ponen, a veces como se supone que es un rayo de luz, ¿no? Que atraviesa el dedo, entonces si tienes la uña pintada o postiza principalmente, no se puede detectar los niveles de oxígeno, ¿no?
Sí, y a veces sí se detectan, porque sí hemos tenido pacientes, pero hay una lectura errónea. Y en ocasiones cuando la uña tiene demasiada piedrería, que es esa parte donde se refleja la parte del láser del oxímetro, no se detecta. Entonces, lo ideal es de que un paciente hospitalizado, siempre que les tengan el paciente, ¿cómo debe entrar el paciente hospitalizado? Sin maquillaje, en el caso de mujeres, porque el maquillaje del rubor y todo eso puede quitar la parte de palidez, de tegumentos, que es precisamente lo que se está observando. Sin maquillaje, sin rubor, sin pintura labial, pero también se ve la parte de deshidratación en mucosa oral. Sin uñas postizas, sin las uñas de los pies pintados. A veces lo que hacen es, cuando es una emergencia y la paciente ni siquiera sabía que se iba a operar, pues lo que hacen es despintar una uña, porque se necesita estar verificando. Y lo mismo que dijo Aranza, en ocasiones el oxímetro no se llega a detectar. O sea, es un sinfín de problemas. No estamos en contra de obviamente las uñas, pero bueno, en caso de una emergencia no se deben de ocupar precisamente por esa parte. Si en caso de piedrería muy intensa o un grosor de uña bastante elevado, a veces la uña también está tan larga que el oxímetro pues queda en la uña, no llega a la parte allá. Perfecto. Muy buena aportación, Aranza. Veo manita levantada de Arturo. Sí, doctora, tengo una duda. Por ejemplo, en la cianosis, ¿se puede dar solo en una extremidad o se da, o sea, por ejemplo, solo en un pie o se daría en los dos pies si existe el caso de que hay cianosis en el paciente? Puede ser en ambas, puede ser solamente en un pie porque puede haber una obstrucción exclusivamente de una arteria, exclusivamente, por ejemplo, de ese pie, y puede ser en ambos, porque puede hacer una cianosis sistémica, por ejemplo, en el caso de un chodo hipovolémico, pues obviamente se va a concentrar el volumen sanguíneo en los órganos más importantes, que sería tórax y abdomen. Ok, ok, gracias. Perfecto, muy bien, doctores. Miren, justamente aquí estamos viendo la parte de la inspección. Les digo, es un poquitito más repaso. Si se dan cuenta, vimos mucha parte de toda exploración de toras la clase pasada, pero aquí son otros conceptos que no habíamos visto. En el caso de dispersión, esto no se los había mencionado. Hay algunas partes que se llama artropatía hipertrófica tóxica. ¿Esto qué quiere decir? Que son los famosos dedos en palillo en tambor. Entonces aquí tengo mi dedo en palillo en tambor. Ahí se puede ver un ángulo normal de la uña, cómo está como metidito. Si lo observan es una curva normal. Y en la otra es una curva inversa porque es un ángulo distorsionado en donde en el lechungal. Entonces tengo dedos en palillo de tambor. Esto lo puedo observar en algunos pacientes. Esto va a ser acentuado, obviamente, en el lado afectado, que era precisamente lo que nos acaba de comentar Arturo, si puede ser en un solo lado o puede ser en ambos. Entonces va a depender, pero va a ser mucho más en donde esté la afectación. Eso se debe generalmente a una neoplasia pulmonar o probablemente un aneurisma del callado aórtico. Si observan, pues el ángulo es superior y entonces está ahí aumentando lo que es el lecho unguial y pues hay este ángulo que se ve como si el dedo lo hubiéramos inflamado de las puntas, así de simple. Y ahí vemos un dedo normal. Estas son uñas curvas, alargadas en vidrio de reloj. Entonces, ahí si yo veo un paciente así, que ni siquiera quizás fue por la parte del aneurisma del callado aórtico, o porque ni siquiera sabe que tiene una neoplasia pulmonar, yo tengo que empezar a sospechar y pudiera mandar a hacer una tele de tórax. Aquí tengo la inspección de toras. Estas líneas ya las conocemos, por favor. Yo creo que igual les pueden venir así como que paciente que presenta alguna alteración en la línea medio clavicular, pero estas ya las tienen más que dominadas. Las vimos desde circulatorio y las vimos en respiratorio. Me voy a pasar a esta. Esto también ya lo vimos. Esto también ya lo vimos. Lo del hueco axilar también ya lo vimos. Sifosis. Esto también ya vimos la parte de las funciones de la estructura ósea. Esto también ya lo vimos. Bueno, aquí nada regresar porque unas sí las vimos como de una perspectiva y de otra. Entonces nada más voy rápido. Acuérdense que es repaso, doctores. Dispersión estática, aquí tengo alteración de la estructura ósea. Por ejemplo, la cifosis es una convección de la columna dorsal. Entonces aquí en la imagen tengo mi columna normal y tengo mi columna con cifosis. Ahí puedo observar cómo está la convección. Ejemplo se da en osteoporosis. Por ejemplo, esta columna es muy típica de que de geriátricos. Ahí ven como que los abuelitos luego como que encorvan precisamente por esa convexidad de la columna vertebral. En espondilitis y en enfermedad de Pott. Entonces esos son algunos ejemplos. Aquí tengo lo que es la lordosis. En el caso de la lordosis tengo una convección anterior de la región lumbar. Y bueno, aquí en algunos casos es por obesidad,
muy propia cuando ustedes lo llegan a observar, o por una anquilosis de la cadera. Entonces pueden ser las dos, la famosa lordosis. Y la escoliosis, a veces la escoliosis es muy común, no tiene que ser tan drástica, tienen escoliosis por una desviación lateral de la columna. A veces las personas tienen una vida completamente normal y hasta que no les hacen una tele de tórax por X razón de que las van a operar, se dan cuenta que tienen escoliosis. Si esto es propio de la escoliosis, esta desviación lateral, pero a veces no es tan notoria. Entonces tampoco no lo consideren. Si el paciente tiene una calidad de vida normal, pues no tienen por qué asustarlo. Solamente, bueno, tienes una ligera desviación de la columna lateral y a eso yo le llamo escoliosis. Pero bueno, en dado caso de que sí sea como en la imagen, ahí sí tienen una dificultad porque caminan de manera dispareja, entonces tienden a gastar más un calzado que otro. Eso también se ve porque de repente dura más el zapato derecho que el zapato izquierdo, porque hay pues un mayor gastado de un lado. Tengo aquí las partes del tórax, los congénitos y los adquiridos. Esto lo vimos, esténico, hiposténico y peresténico. Entonces aquí tengo mi tórax infantil, mi tórax enfisematoso, perdón, mi aplanamiento debido a la fibrosis, mi pertus excavantur, que es el tórax acanalado, que lo hemos visto desde circulatorio, y el tórax en quilla. Entonces esos son mis tipos de tórax, que también ya lo vimos. Aquí se van a mencionar los mismos, son la parte de los tipos de tórax. Si quieren, bueno, las vemos de manera rápida, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, en el caso de tórax enfisematoso lo habíamos considerado como un tórax en tóner o tórax de barril, como se ve en la imagen. Mis costillas son horizontalizadas, el espacio intercostal va a estar muy ensanchado. Aquí quiero que observen la radiografía porque ese es el otro tema extra que les quiero dar. Ahorita vamos a ver cómo se observan. Obviamente lo negro es aire, las partes más blancas más en la parte ósea. Y este es un paciente de la altiplanicie con un enfisema pulmonar. Aquí tengo mi tórax paralítico, que es un tórax congénico, es un tórax largo, aplanado, costillas bastante oblicuas y voy a tener un ángulo de Charpoy agudo. También tengo un hábito asténico del Stiller. Ahí podemos observar inclusive cómo se ve el ángulo en la parte del esternón, que es precisamente lo que yo tengo que observar en la imagen. Aquí tengo mi tórax en embudo, que es el famoso Pectus excavantum, también ya lo hemos visto desde circulatorio, que dijimos que era congénito adquirido, tiene hundimiento o depresión esternal, ahí se pueden observar las dos imágenes, que me acuerdo que hasta el doctor Roberto nos comentó un poquitito, del tórax en embudo, y bueno, aquí está en el zapatero limitado al apéndice cifoide, entonces bastante gráfica la imagen. Aquí tengo mi tórax en quilla o tórax en pichón. Este es un pecho bastante inflamado. Estos también, el tórax en pichón a veces es propio de pacientes que no tienen ninguna patología, simplemente es la parte ósea de la protrusión simétrica del esternón y de la sección transversal que forma los triángulos. Entonces, un claro ejemplo es el raquitismo y en jóvenes asmáticos. Hay algunos que también tienen el tórax en quilla, por ejemplo, en el caso de mujeres, y entonces se les ve como que el pecho así como si fuera como de un pajarito. Sobre todo en las mujeres se nota más porque acuérdense que la respiración femenina es más torácica y la respiración masculina es más abdominal. Aquí tengo mi tórax raquítico, estas son costillas bastante blandas, poco elásticas, se deprimen y proyectan el tórax adelante con un engrosamiento. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por incorporarte. Bueno, aquí tengo un engrosamiento condrocostal palpable conocido como rosario raquítico. ¿Por qué rosario? Porque parecen cuentas de rosario. ¿Vieron que parecen como las bolitas que ustedes ven en los rosarios cuando se reza? Pues se llama rosario raquítico. Pues obviamente son cosillas más blandas. Aquí tengo mi inspección dinámica. Adelante, Aranza. A veces me tardo en ver la manita, pero sí ya vi que es Aranza. Adelante. Sí, no se preocupe. Lo del rosario raquítico lo podemos ver. No sé si ha visto fotos de los niños con desnutrición y así, que se les ve una panzota, pero principalmente son como de parásitos y Sí. las costillas se les ven mucho. ¿Es eso?
Eso es exactamente, ese es el famoso rosario raquítico, porque cada puntita de la costilla, como ven en la imagen, da la sensación como si fueran las cuentas del rosario. Entonces, precisamente es eso. Sí, tienes razón. ¿Cuál es la característica de un niño con raquitismo? Generalmente es por parásitos, bueno, son niños que viven en una situación obviamente bastante denigrante, con poca alimentación. A veces los mayores ejemplos que vemos son los del continente africano. Y aquí pues a veces niños en situación de calle. Entonces tienen un abdomen globoso, pero bien lo dijo Aranza, generalmente es por parásitos, a veces mucho por la ascariasis, entonces un abdomen muy globoso, pero las extremidades y todo lo demás es bastante delgado, porque inclusive ya no hay parte muscular y se ve esa parte en todas, el rosario raquítico. ¿Okay? Ese es un buen ejemplo. Perfecto. Muy bien. Y bueno, en este aspecto, igual repasando lo que ya hemos visto, la inspección dinámica del tórax, tipos de respiración, tengo la tóraco-abdominal, acuérdense en donde dijimos que era en niños y varones, porque los varones se quedan mucho con la tóraco-abdominal, los niños también, por eso cuando los niños gritan se escucha hasta el otro lado de la calle, porque ellos todavía dominan esta respiración tóraco-abdominal. Y la abdominotorácica, en este caso es la de las mujeres tienden a inflar mucho más lo que es la parte del pecho. Tengo frecuencias, esto es lo normal, esto sí grábenselo porque probablemente les venga algún caso y si les dice, por ejemplo, aquel paciente que presenta una respiración de 18 respiraciones por minuto, ¿qué tengo que realizar? Entonces ya sé que es normal y ya sé que está normal. De 16 a 20 respiraciones por minuto, esto es en reposo, porque tengo que dejar que mi paciente se tranquilice un poco. Y bueno, aquí tengo los diferentes, taquipnea cuando tengo un aumento y bradipnea cuando tengo una disminución. Entonces, en el caso de taquipnea tengo como ejemplo anemia y ejercicio físico, porque pues, obviamente en la anemia tengo que bombear mucho más sangre para los tejidos porque tengo una deficiencia de hierro y de hemoglobina. Y el ejercicio físico, pues es obvio que aumenta mi frecuencia respiratoria. En el caso de bradipnea, tengo que pensar en intoxicación alcohólica, tengo que pensar en morfina, en comida diabético o en algún otro fármaco que me altere mi sistema nervioso central, que me provoca ahí. A veces hay fármacos que llegan a provocar bradipnea. Y ahora, ¿qué otra dispersión tengo? La amplitud, esto también ya lo habíamos visto, la parte de la amplitud. Voy a considerar algunos conceptos como hipopnea, que es una respiración superficial, con una disminución de la amplitud, es decir, ya no se va a inflar tanto mi tórax. Y tengo la hipernea, que es una respiración profunda de un aumento de la amplitud, la polipnea, que es un aumento de amplitud y frecuencia respiratoria. El ritmo también lo vimos como parte de la inspección dinámica. Tengo la respiración normal, tengo los dos tiempos. ¿Cuáles son mis dos tiempos? Inspiración y expiración. Entonces mi inspiración dura 1/3 de la respiración. Aquí me gusta porque se observa cómo es la frecuencia. Entonces siempre tengo que comparar lo normal. Por eso si ustedes ven aquí hice respiración normal y tengo una frecuencia bastante buena, con una separación considerablemente pues rítmica, pero aquí tengo mi hiperventilación, ¿vieron cómo se hace mucho más frecuente? Estoy respirando mucho más rápido. ¿Sí? Estoy teniendo hiperventilación y tengo lo contrario, hipoventilación, cómo se amplían las frecuencias entre inspiración y expiración. Tengo algunos signos, como el signo de Kussmaul. Vamos a buscarlo, por favor, googleenlo para que les quede más grabado. Kussmaul. A ver, uno me va a quien guste va a googlear uno Kussmaul, otro Cheyne-Stott y otros Biot. Adelante, Aranza. Sí, dice que la respiración de Kussmaul puede ser un signo de coma o muerte, pero no sé, dice que es una respiración profunda y forzada y usualmente se asocia con acidosis metabólica severa y particularmente con cetoacidosis diabética o insuficiencia renal crónica. Se caracteriza por una hiperventilación que colabora con la reducción de dióxido de carbono en la sangre. Y en la acidosis metabólica se inicia con una respiración rápida y superficial, pero conforme se incrementa la acidosis, la respiración llega a ser gradualmente profunda, forzada y jadeante. Y se le llama respiración de Kussmaul en honor a Adolf Kussmaul,
que fue el que refirió este tipo de respiración en la acidosis metabólica. Perfecto, muy bien. Asocialo mucho a acidosis metabólica. Aranza tiene razón. ¿Cómo nos describió? En acidosis metabólica, ahorita voy contigo, Fer. Vi que ya levantaste la manita. En la acidosis metabólica, lo que pasa, doctores, es que tengo un incremento de hiperglucemia superior a los límites normales que pueda resistir mi mecanismo de retroalimentación. Estamos hablando más de 400 miligramos sobre 100 mililitros de glucosa. Entonces comienza a producirse algo que se llama ácido acetásico, que es propio de los cuerpos cetónicos. Entonces, al tener un exceso de cuerpos cetónicos, yo estoy cayendo en una acidosis, mi pH va a caer mucho más del 7.3 y obviamente llego hasta 6.4, entonces eso ocasiona una acidosis metabólica. Lo que estoy intentando perfectamente, como lo describió Aranza, es eliminar dióxido de carbono y aumentar. Entonces, ¿cómo se ve la respiración? Son respiraciones mucho más profundas que una respiración normal y que una hiperventilación, por eso lo pusieron mucho más largo, pero también tan frecuentes como una hiperventilación. Entonces, ¿qué estoy escribiendo? Una ventilación bastante profunda, muy frecuente, y el paciente se va a escuchar jadeante. Muy buena descripción. ¿Ok? Excelente. Muy bien, Aranza. Perfecta descripción de la respiración de Kussmaul. Vamos con Fer. Fer, adelante y después Paulina. Sí, yo tengo la respiración de Cheng-Tonkes. Dice que es un tipo de apnea central del sueño que se asocia generalmente con la insuficiencia cardíaca congestiva o con accidentes cerebrovasculares. La respiración de Cheng-Stone se caracteriza por un aumento y disminución graduales del esfuerzo para respirar y el flujo de aire. Durante el esfuerzo de la respiración más débil se puede producir una falta total del flujo de aire, conocida como apnea central del sueño, y que se puede producir también por algunos medicamentos. Perfecto, muy bien. Fíjense cómo le describe Fer. Muy buena descripción, Fer. Tenemos una respiración normal que inicia y de ahí viene un aumento de la respiración, es decir, una hiperventilación, pero con una inspiración profunda. Y después viene la parte de la apnea, la que describe. Entonces vieron cómo, y después se va recuperando y voy a tener otra disminución hasta llegar a la parte normal. Entonces, Cheng-Stone va a ser muy propia de la apnea del sueño. La apnea del sueño, donde se da generalmente en pediátricos. A veces los pacientes pediátricos han visto que luego los papás dicen que no duermen porque los tienen que estar cuidando. Hay ocasiones que el niño pues, es completamente normal, pero generalmente pueden ocasionar apnea del sueño y el niño se pone cianótico, precisamente por estos periodos que tiene de apnea. Y también lo comentó Fer, en algunos casos se pueden dar por ciertos medicamentos. Entonces tengo que verificar los medicamentos que puede tomar el paciente. Primero se eliminan los medicamentos y ya después se hacen pruebas fisiológicas para considerar que caiga dentro de la clasificación de respiración de Cheng-Stone. Muy bien, perfecto, Fer, muy bien. Y vamos con Paulina para cerrar. Biot. La que yo investigué es la respiración de Biot. Y pues dice que se caracteriza por respiraciones irregulares, cuya profundidad va a ser variable y a la vez interrumpida por intervalos de apnea. Y en su modo más extremo se determina respiración atáxica. Atáxica. Muy bien, Paulina, perfectamente. Aquí si se dan cuenta, las respiraciones no son tan, sí son rápidas, pero es más o menos es una respiración normal seguido por un periodo de apnea. Eso es lo que la diferencia de la Cheng-Stone. Aquí tengo respiraciones normales que van a seguir por un periodo de hiperventilación con inspiraciones profundas y después apnea. En el caso de la Biot no, son respiraciones normales seguidas por periodos de apnea. Entonces manejan un poquitito como intervalos, ¿sí? Perfecto, muy bien, Paulina. ¿Vieron cómo ahí tenemos los signos? ¿Qué tengo que conocer, doctores? Primero la respiración normal para entender lo anormal. Lo mismo, les estoy repitiendo ahorita mucho eso porque quiero que ocupen mucho la lógica con el N. No se me vayan a estresar. Yo sé que van a salir excelentes. Van a ver que van a estudiar muchísimo y de repente van a decir, ay, me preguntaron lo más fácil. Entonces, váyanse con lo más relajados posibles y vamos a repasar. Obviamente tenemos todavía 8 días para poder repasar. Aquí tengo la respiración de Cheng-Stone, aquí precisamente son las que nos estábamos comentando. La que nos comentó Fer, esto ya me lo voy a pasar, porque precisamente por eso hicimos el ejercicio. Me paso a palpitación. Ustedes lo pueden leer con toda la calma del mundo, no se preocupen, ya tienen las diapos.
Esta está en su carpeta de segundo parcial. Aquí tengo lo de palpación, esto también ya lo vimos, la parte de la movilidad torácica, el valor de la amplitud, la simetría de la expansión torácica. Entonces tengo la ampliación superior, los vértices. Aquí tengo mi maniobra para examinar cómo lo colocamos y luego cómo después lo colocamos en la parte inferior, que son las ampliaciones inferiores de las bases, que tengo que verificar que todo se encuentre completamente simétrico. Aquí tengo mi ampliación superior de los vértices, también le pido al paciente que inspire y expire. Ya terminó. Ah, perfecto, miren, ya se están incorporando los del examen, les agradezco. Les pusimos ahí en asistencia, pues presentaban el examen de inglés. Y bueno, aquí tengo la ampliación inferior de bases, también coloco la mano y pido que inspire y expire. Generalmente ustedes van a dar las indicaciones. No me dejen al paciente que casi le provoquen cianosis porque a veces el paciente es muy educado. Entonces, si ustedes le dicen inspire, el paciente va a estar reteniendo el aire hasta que ustedes le digan que expire. Entonces, por favor, digan, inspire profundo, cuente un estrés mental y vaya expirando. Y ya con eso ustedes pueden revisar perfectamente. Aquí tengo las vibraciones vocales, eso también lo habíamos dicho, que estamos hablando de palpación precisamente y que iban a variar, recuerdo que dijimos que varían dependiendo si yo quiero la vibración con el estetoscopio, si quiero con la palpación. Entonces aquí tengo la parte aumentada para ir rígida, la disminuida pues obviamente con una obesidad, donde se va a aumentar también en el caso de neumonías y cavernas, donde se va a disminuir obesidad, derrame pleural y atelestaxias. Entonces tengo que considerar todas estas. Ahí tengo la percusión, que es la parte de las últimas diapositivas que habíamos visto. La parte de la percusión, acuérdense que puedo colocar un dedo, puedo colocar dos dedos. Tengo palpación directa y palpación indirecta. Aquí estoy obteniendo una palpación indirecta porque estoy colocando mi mano. Pueden hacer una palpación directa, que hasta dijimos que nos tenemos que cortar las uñas, porque no tienen que ser con las huellas dactilares, tiene que ser con la parte de frontal del dedo, como lo estamos viendo en la imagen. Aquí tengo mi auscultación pulmonar, generalmente se puede hacer así, en el 2008 es una auscultación inmediata y la otra con el estetoscopio es una auscultación inmediata. Ahorita por la actual pandemia yo creo que ustedes ya van a ser médicos completamente de auscultación inmediata. Ya no creo que haya tanto contacto por el paciente hasta posterior a bastante tiempo. Y bueno, aquí tengo los ruidos respiratorios, esos también ya los vimos. Los que pueden hacer es bajar una aplicación en la de ruidos de auscultación, las de auscultación. Vienen también ruidos pulmonares, lo pueden escuchar. El murmullo vesicular en dos tiempos. Aquí el murmullo vesicular se va a escuchar en inspiración y en expiración, producido por la distensión alveolar o el aire. Ese es el famoso murmullo vesicular dentro de lo normal. Y la respiración bronquial, que es el ruido laríngeo traqueal, que va a ser áspero de un tono elevado, siendo la expiración más prolongada producida por el ingreso de aire en la tráquea y los bronquios principales. Y aquí tengo los ruidos respiratorios agregados. Estos son los famosos estertores secos, que es el roncus originado en bronquios gruesos, que estábamos viendo en la otra imagen que ustedes tienen, cómo los podemos simular para que ustedes lo puedan escuchar, si no pueden bajar la aplicación. Estos, pues obviamente los estertores secos, que es acuérdense que dijimos que estertores era para cualquier ruido anómalo, pero bueno, dentro de los roncus va a ser semejante al ronquido al dormir y desaparecen después de toser. Entonces pueden ser propios de bronquitis, de TBC pulmonar. Las sibilancias son semejantes a silbidos. A veces se escucha como un maullido de un gatito, como muy agudo. Sí, es muy similar a como si escucharan ronronear a un gato. Y bueno, se originan en los bronquios de pequeño calibre. Son pacientes propios de asma bronquial. Eso lo van a escuchar mucho. A veces el paciente ni siquiera sabe que tiene asma y viene un proceso inflamatorio como alguna infección y entonces se escuchan las sibilancias. Aquí tenemos también los ruidos respiratorios agregados. Estos ruidos respiratorios agregados, pues vamos a tener el cornaje o estridor, que es un ronquido intenso. Y este ronquido inclusive va a ser perceptible a la distancia. También lo tengo presente en casos de obstrucción respiratoria superiores como laringe, tráquea y bronquios gruesos. Y voy a tener los estertores húmedos, que tengo el estallido de burbujas, lo que dijimos que pueden hacer con un vaso, colocar un popote y escuchar como que soplan las burbujas. Entonces estos estertores de gruesa burbuja son los bronquios gruesos y los estertores de mediana burbuja son los bronquios mediano y los estertores de pequeña burbuja son los bronquios pequeños y los alvéolos. Y aquí tengo otros que son los estertores crepitantes. Estos, la verdad, sí van a ser unos ruidos mucho más finos,
más homogéneos comparados con el ruido al frotar con el mechón de cabellos. Aquí yo les recomiendo que se pongan su estetoscopio y froten con cabello para que escuchen cómo se escuchan los estertores crepitantes. Van a ser producidos por el desplegamiento de todo lo que es la pared alveolar asociada a secreción, entonces va a ser un ruido bastante reconocible. Tengo que considerar bronconeumonía, tuberculosis, edema agudo de pulmón. Y finalmente, los últimos ruidos agregados son los estertores subcrepitantes. Este va a ser un estertor húmedo con un tono más bajo que lo que van a producir los crépitos. Y tengo los estertores no consonantes. Estos sí van a ser ruidos un poco más sordos, que se van a escuchar como alejados o como apagados, así como si el paciente se estuviera muy lejos de donde ustedes están colocando el estetoscopio. Y tengo los estertores consonantes, que van a ser estertores que nacen en pulmón cercanos a cavernas. ¿Con dónde les pido que verifiquen estos ruidos? En la aplicación. Descarga, por favor, y les va a ayudar bastante. ¿Vieron cómo se dio todo, otra vez, todo repaso de respiratorio? Ya vimos 2 veces respiratorio, doctores. Ya vimos oído, vimos circulatorio, mucho. Entonces ya, yo creo que ahí pudiéramos decir que termina el N. Pero les voy a poner unas últimas diapos. Estas se las voy a subir. Ay, ¿dónde las van a buscar? Las van a buscar. Estas van a estar fuera de los archivos. Estas son las últimas. Son unas diapos en PDF. Repito, me gustaron, pero no son mías, por eso no se las había pasado. Porque no me gusta que, pues, como que rode el material, pero se las voy a pasar por si las quieren ver. El punto es de que tengan mucho más material posible. Sí, bueno, el examen N sería el próximo martes. Doctora, Adelante. pero se supone que nos habían comentado, bueno, a mí me llegó un correo que el examen N iba a ser el lunes. ¿Te llegó el correo? Sí, me llegó un correo del examen N, es el lunes 26 de abril. No sé si a los demás le llegó. ¿Pueden confirmarme los demás? Es que me mandaron un correo y yo les dije que la clase de teoría, porque se tiene que hacer en la de teoría porque en las otras están divididos. A mí me Entonces llegó les dije que era el a martes. partir que es del 26 al 3 de mayo, pero en las letras pequeñas dice que a nosotros nos toca el día de nuestra clase. O sea, para nosotros sería el 27, que sería martes. Ok, sí, porque es toda la semana. O sea, toda la semana va a ser el N. Toda la semana. Entonces, yo que sepa es en el día de la clase de teoría. Yo creo que desde el lunes va a estar habilitado para que ustedes puedan acceder a la plataforma y puedan verificar que pueden abrir. Pero, pues sí sería verificar. Ah, ok, doctora. Una pregunta, en dado caso de, pues ahorita está fallando el internet en aquí donde estoy yo. Y si sigue así, ¿puedo reportarlo y puedo hacer el examen otro día? En dado caso de que No. ¿No? O... No, nos están diciendo que muy insistentes en que si tú tienes algún problema, bueno, o sea, que ya es como un problema previo, se te sugiere cambiarte de lugar, o sea, puedes ir a un café internet, a alguna casa de algún amigo, de algún familiar que tenga un internet estable. Es que, doctora, es en todo el pueblo, no nomás en mi casa. Es en todo el pueblo. Se vuelve internet. Ok, ¿te parece, Alejandro, si mandas un correo a la doctora Ana Raga? ¿Tienes el correo de la doctora Ana Raga? Sí lo tengo. Ajá, manda un correo, me copias a mí. ¿Tienes mi correo? ¿Duda? Creo que no. Sí, me lo Ok, puedes escribir te en los el voy a chat, poner aquí. por Sí. favor. Me copias a mí y a ver qué nos comenta ella. Que yo sepa, no lo pueden hacer otro día, al menos de que, bueno, suceda algo extraordinario, como que se les vaya la luz y se tiene que reportar. La verdad es un lío, doctor. Listo, ya te lo mandé. Se está cargando, lo de radiografía de tórax. Es lo último, en teoría no debería venir, pero bueno, lo vamos a ver porque prefiero abarcar todo. Y bueno, dimos otro repaso respiratorio, me voy más tranquila. Vieron que es exactamente lo mismo, son diferentes perspectivas, se vieron otras pequeñas cosas, pero en base es lo mismo.
Inspección, palpación, auscultación. Entonces, por favor, para que no se me estresen, no se confíen, también lean las preguntas. Para los que acaban de incorporarse de inglés, nos acabaron de decir en la junta que probablemente no se pueda regresar. No puedan regresar a las preguntas. ¿Ya se acuerdan que las otras veces sí pueden regresar? Pues ahora nos han dicho que probablemente no, que va a estar deshabilitado la opción de regresar. Entonces tienen que leer muy bien la pregunta porque ya no van a poder regresar. Lo vamos a ver ese día. Yo voy a estar con ustedes. Ya, si pueden regresar y alguien le quiere hacer el intento, pues adelante. Ay, ¿por qué no puedo cargar el contenido? Bueno, les voy a pasar la infografía que a mí me mandaron del N, aprovechando. Y ahorita si no lo pongo normal. Tantito. Se las estoy pasando por el chat, la infografía del N, para que ustedes la revisen. Listo, ahí está. Entonces déjenme ver si proyecto. Ok. Aquí tengo radiografía de tórax, proyección lateral, es de la Universidad de Finisterre, y les digo, pero está muy bien, viene bastante fácil de entender. Son muchas diapos, nos vamos a quedar en la 40, no vamos a verlas todas, solamente es lo que quiero que vean. Ay, perdón. Me quedé hasta la 60, nos vamos a quedar en la 40, tantito, las voy a regresar. Listo, es una radiografía de tórax normal. No vamos a hacer diagnóstico, les digo, tienen que conocer lo normal para entender lo anormal. Primero vamos a conocer qué es una radiografía de tórax. Vamos a considerarla como una amplia, bueno, primero que es amplia disponibilidad, que en cualquier lugar se pone a hacer una radiografía de tórax, es un bajo costo, cuesta bastante barata, y nos va a dar mucha información cardiorrespiratoria, entonces con este tema cerraríamos. Primero tengo que descubrir las anormalidades y luego tengo que interpretarlas adecuadamente. Entonces yo voy a dividir la tele de tórax en dos, descubrir y interpretar, ¿ok? Ahora pasamos a cuáles son los pasos para la correcta interpretación. Déjenme ver si ahí se ve un poco. Ahí ya, para irles cambiando nada más. ¿Cuáles son los pasos para la correcta interpretación radiológica? Lo primero tengo que determinar si el estudio es técnicamente aceptable. Eso es lo primero. ¿Cuándo no puede hacer? Acuérdense que no se puede radiar a una persona embarazada. De hecho, me parece que en Netflix ya está lo de la inventora de los rayos X. Entonces pueden ver las películas para que vean cómo es de peligrosa la radiación. Siempre películas educativas les recomiendo. Y bueno, primero tengo que ser cuál sí puedo realizar mi técnica y en cuál no. Identificar la anatomía básica normal. Tengo que decidir de acuerdo a una estrategia preestablecida si el hallazgo que se encuentra corresponde a una alteración y si se relaciona con el cuadro clínico del paciente, porque también probablemente el paciente va por una cosa y quizás yo encuentre algún otro hallazgo radiológico. Ahora aquí tengo diferentes pasos bastante viables porque ¿cuáles son los pasos para alcanzar un diagnóstico correcto? Lo primero es un hallazgo radiológico primario y secundario. Lo siguiente es una historia clínica. Siempre a mí me va a guiar la historia clínica. La edad, el sexo y la ocupación. Y las imágenes previas de exámenes de laboratorio. Entonces, todo estos tres componentes me llevan a un diagnóstico. Aquí tengo los criterios de calidad técnica. Entonces, por ejemplo, el paciente debe estar de pie, rigurosamente de frente, con los extremos internos de las clavículas deben de estar a la misma distancia de la apófisis espinosa. Rigurosamente de pie, se dan cuenta, hay veces que inclusive el paciente llega en silla de ruedas y lo hacen así como que parece un minutito, nada más en lo que tomamos. Nada más en lo que tomamos la radiografía, entonces tienen que verificar que lo ideal es de que sea de pie. Vamos a ver por qué. Pero bueno, en el caso de que el paciente se encuentre en el quirófano, en terapia intensiva, hospitalizado, no se pueda poner de pie o esté inconsciente, pues entonces ya vamos a ver algunos hallazgos que podamos notar. En apnea inspiración máxima, es decir, le van a decir, aspire lo más que pueda de aire, y entonces el paciente va a inspirar, y entonces vamos a ver, porque tenemos que ver hasta el sexto arco costal, que era precisamente lo que les pido que se memoricen mucho, las primeras líneas costales para que quede un poco más claro.
Y bueno, tengo que ver por encima de las clavículas diafragmáticas. Ahora, mis escápulas proyectadas van a ser los campos pulmonares. Y tiene que estar penetrada, es decir, yo tengo un alto kilovoltaje para ver los vasos retrocardíacos, vislumbrar algunas partes de la columna dorsal detrás de lo que sería el mediastino. Y también debe de incluir todas las estructuras anatómicas. Ahora aquí tengo que ver lo de la calidad de la radiografía, entonces vemos cómo tenemos la placa debe de incluir la totalidad del tórax, desde lo que son los vértices pulmonares hasta el fondo de los recesos costodiafragmáticos. Entonces ahí tenemos CD, ahí tenemos mis recesos costodiafragmáticos. ¿Vieron cómo hasta ahí es una radiografía correcta? Mi radiografía frontal debe estar bien centrada. Entonces tengo que tener los extremos externales de ambas clavículas. Ahí yo localizo con la C las clavículas. Ahí tengo mis extremos externales. Y tengo la equidistantes de lo que sería la apófisis espinosa vertebrales. Entonces ahí tengo mis apófisis espinosas. Ahí las puedo yo llegar a observar. Y bueno, también se pueden ver las escápulas que se encuentran fuera del tórax. Ahí puedo observar mis escápulas. ¿Vieron cómo se observa? Ahorita vamos un poquitito más. Aquí tengo mi utilidad de la radiografía lateral. A veces no sabemos qué pedir, siempre se pide AP lateral. Vamos a ver dependiendo de para qué lo ocupa. ¿Para qué me sirve mi radiografía lateral? Pues primero para determinar la localización de alteraciones ya identificadas en una proyección frontal. Entonces, porque en ocasiones a veces nada más pedimos la anteroposterior, que es la frontal, y no pedimos la lateral. Entonces, ya identifiqué algo, tengo que reafirmarlo mediante la lateral. Lo siguiente es mediante la confirmación de la presencia de una alteración identificada en forma incierta en proyección frontal. Y también se puede mostrar una alteración no identificada en proyección frontal. Ahora, ¿cuáles son estas 5 áreas de la radiografía lateral? Lo primero va a ser el espacio claro retroesternal. Lo siguiente va a ser la región iliar, después las cisuras, la columna dorsal y el diafragma y los senos costofrénicos posteriores. Como lo vemos aquí, aquí tenemos la imagen, no se preocupen. Bueno, ahorita les pongo la imagen porque también vamos a ver lo de las translucencias, blanco, qué es lo que veo blanco, qué es lo que veo negro, entonces no se angustien. ¿Qué usos tengo de la radiografía portátil? Ya tengo radiografía portátil. Esta vez se sirve, por ejemplo, ahorita que los pacientes no querían salir, los pacientes geriátricos, por el miedo al contagio. Denme un minuto, doctores. Listo, una disculpa. Muy bien, continuamos entonces con los usos. También, bueno, de la radiografía portátil, por ejemplo, les comentaba que ahorita los pacientes geriátricos no acudían a los hospitales por el miedo al contagio. Entonces, bueno, bastante útiles las radiografías portátiles. Ahora, también se van a ocupar en pacientes inestables para evaluar neumotoras grandes, en derrames importantes, en edema pulmonar agudo, en vísceras perforadas, pero muy, muy útil en pacientes en unidad de cuidados intensivos, que es la famosa UCI. En el caso de la unidad de cuidados intensivos, tenemos una posición de catéteres y tubos, entonces tenemos que saber identificar qué es lo normal para ver si no estoy confundiendo una arteria con algún tipo de catéter. Y bueno, posterior a procedimientos invasivos.
También vamos a considerar algunas limitaciones, como una mala visualización del mediastino, como una ampliación de la silueta. Muchas gracias, Aranza. Dame un minuto para... Ok, estaba viendo el comentario de Aranza de Mariah Curry, precisamente la serie que les comenté. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos considerando precisamente, una disculpa, es que me proyecto y pierdo todo, pero estaba viendo que sí tenían una manita levantada, pero vi que fue el comentario. Ahora, limitaciones. Primero, la radiografía portátil nunca me va a dar una visualización tan buena como el equipo radiológico completo. Y bueno, la ampliación de la silueta cardíaca, la visualización incompleta de algún parénquima pulmonar y puede haber una peor visualización de lo que es la vasculatura. Voy un poco rápido por el tiempo, pero aquí, ¿qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar la calidad térmica. Entonces, voy a evaluar la posición. Primero, si está en bipedestación, si tiene una magnificación de radiografía con el tratamiento antero-posterior obtenidas con aparatos portátiles y la inspiración. Entonces, la inspiración va a ser visible en al menos 5 a 10 arcos. Ahorita vamos a ver varias radiografías para que ustedes puedan observar. Estos pues obviamente van a ser arcos costales posteriores. Entonces, mi inspiración tiene que ser bastante profunda. Aquí tengo una rotación de clavículas equidistantes, apófisis espinosas y una penetración de la columna y las estructuras vasculares. Entonces, también voy a tener una calidad de la radiografía de tórax. Tengo que considerar la dureza o la penetración de los rayos. Por ejemplo, si están los rayos gamma bien diferenciados de los grises, los blancos y los negros. Entonces, quizás si ya lo vieron, bueno, ya tienen un poquitito menos de dudas, pero ¿qué nos representa el color gris? ¿Qué nos representa el color blanco? ¿Y qué nos representa el color negro? Entonces, debe de verse detrás de la sombra la figura cardíaca. También tengo que observar los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales y las estructuras vasculares. Entonces, yo voy a considerar esto en una expiración profunda sostenida o en posición de pies idealmente. Entonces, se va a ver como una burbuja aerogástrica. Aquí tengo la técnica correcta. Voy a ver las dos técnicas correctas. Una para la radiografía póstero anterior. Cuando ustedes indiquen, por favor, póstero anterior, pongan PA. Y una radiografía lateral. Entonces, a veces han llegado al internado y me han contado unas anécdotas donde colocan, que querían hacer algún tipo de radiografía y le colocaron radiografía de pie y de cúbito porque pues estaba buscando una antero, antero posterior y una lateral y una de cúbito. Y el interno piensa que la radiografía es del pie. Entonces toma la radiografía del pie cuando la radiografía es del tórax. Por favor, no les vaya a pasar eso. Vayan considerando las abreviaturas desde ahorita porque así se manejan las órdenes. Entonces ya si ustedes ven una orden que diga PA, pues es postero anterior y lateral simplemente va a ser lateral y oblicua generalmente es girando ligeramente. Ahora aquí voy a tener en la postero anterior un correcto kilovoltaje. Tiene que estar centrada, tiene que estar en bipedestación, pues a veces le ponen de pie. Y inspirada a puntos más altos de la cúpula diafragmática a nivel de 5 a 6 arcos costales. Ahora en la parte lateral voy a tener brazos hacia arriba, superposición de arcos costales posteriores y líneas de escápulas e inspiración de cúpulas diafragmáticas proyectadas por delante de la altura. Aquí tengo la posición, entonces aquí ya comenzamos con varias imágenes para que ustedes queden un poco más viables y resueltos. Aquí tengo mi placa en decúbito. Aquí, por ejemplo, se observa una falta de burbuja gástrica. ¿Por qué? Porque no veo la burbuja gástrica en la parte de abajo del diafragma izquierdo. ¿Se observan cómo se ve casi todo completo? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que observen, sobre todo en estas diapositivas. Ahora también vamos a tener un aparente aumento del tamaño del corazón.
Este es un aparente. ¿Por qué decimos aparente aumento? Porque se debe a la posición de la placa en decúbito. Aquí ustedes van a observar la posición. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar las dos placas. Toda esta radiografía me encanta, estas diapositivas me encantan porque tienen mucha imagen muy bien localizada. Entonces, dentro de esto vemos, por ejemplo, en la posición, aquí esta es la burbuja aérea. Ahí tengo que es la burbuja de aire. Aquí se observa en la parte derecha el ensanchamiento mediastino y corazón. Entonces, por ejemplo, esta es la diferencia. La que ustedes ven en la izquierda es una placa posterior anterior de pie, que era lo que les dije que el error que cometió el interno, porque le pusieron hacer una placa PA de pie y de cúbito. Y entonces resulta que el interno le tomó la placa al pie. Entonces, por favor, no vayan a hacer eso. Es importante que consideren todas estas posiciones. Entonces, posterior anterior de pie, miren las clavículas son un poco más bajas, así ustedes van a saber sin necesidad de que les digan cuál fue de pie y cuál fue de cúbito supino. Entonces aquí tengo mis clavículas más bajas, si observo mi burbuja de aire. En el caso de la de cúbito, se observa la escápula en el tórax, entonces ahí están indicadas en las partes de las flechitas amarillas. Y pues obviamente ahí estoy indicando también la parte de las clavículas. ¿Vieron cómo las clavículas se encuentran mucho más arriba? La flecha azul me está indicando las clavículas en la posición que estaban en la de pie. Y bueno, observo el ensanchamiento del mediastino y del corazón. Aquí tengo otros de posición. Entonces, ahí por ejemplo, ¿cuál observan que es de pie y cuál observan que es de cúbito? De manera rápida. La de decúbito es la de la derecha. Ok, ¿qué lo hizo pensar eso? O tiene cardiomegalia o el mediastino y el corazón se ven más anchos. Y aparte las escápulas, digo, las clavículas están arribita. Arribita, ¿verdad? Y esto se ve perfecto, entonces muy buena referencia. O tiene cardiomegalia o se ve más, porque es un ensanchamiento aparente por la posición. No quiere decir que el corazón esté grande, que tenga una cardiomegalia, es solamente por la posición. Perfecto, muy bien, doctores. Vamos con esto. Aquí tengo una magnificación de la silueta cardíaca y aquí me explica lo que hemos estado diciendo. Aquí ven una posterior anterior y una anterior posterior. Entonces aquí veo en la posterior anterior cómo se ve el cuadro. Aquí tengo mi corazón normal y entonces yo lo voy a observar. Aquí se ve la burbuja gástrica. En el caso de la anteroposterior, igual me está indicando la parte de las clavículas y entonces este punto es lo que simula el crecimiento. ¿Vieron cómo se ve mucho más grande? Por la proyección que está teniendo. Entonces, este es un corazón normal. Este también es un corazón normal, pero aquí está. Esta es la silueta que ustedes están viendo. Por eso es una simulación de un crecimiento de la parte de la silueta cardíaca. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación. Aquí tengo una magnificación, precisamente. Lo que estoy viendo aquí, cómo se proyecta. Observen el grosor del corazón normal y observen en la anteroposterior. Entonces aquí puedo observar un corazón, bueno, posterior anterior normal y aquí en la anteroposterior pareciera como si estuviera más grande, pero es por la parte de la proyección. Aquí tengo una radiografía centrada. ¿Cómo puedo saber si está centrada? Yo tengo que observar esto, lo que son los bordes, bueno, primero, estos son los bordes claviculares equidistantes. ¿Equidistantes de qué? De las apófisis espinosas. Entonces aquí ubico mis apófisis espinosas y aquí estoy viendo mis bordes claviculares. Entonces ahí puedo decir que es una radiografía centrada. Como tengo una rotada a la izquierda. ¿Cómo veo que está rotada a la izquierda? Si observan cómo está, a ver, voy a ponerles esta otra. ¿Vieron cómo están los bordes claviculares equidistantes? Más o menos en la misma distancia. Y ubico mis apófisis. Ahora en esta siguiente, mis apófisis están hacia acá. Por eso veo que está rotada a la izquierda. Y aquí observo cómo está la parte de mi apófisis clavicular con la apófisis espinosa. Y aquí como observo completamente más. Entonces ahí lo veo yo rotado a la izquierda. Aquí tengo las partes de la rotación. Entonces puedo observar una radiografía que se encuentre completamente centrada por los ejes que acabamos de decir y una radiografía que se encuentre rotada. Pregunta de manera general grupo, ¿esta está centrada o está rotada? Se ve como rotada. Se ve como rotada, pero a diferencia de esta que está hacia la izquierda, pareciera que está un poco más rotada hacia la derecha. Pero muy poco. ¿Sí? ¿Ya observaron? Ok. Perfecto. Ahorita quiero todo lo normal.
Se veía como que tenía como escoliosis o algo así, ¿no? Bueno, sí se ve que tiene una ligera escoliosis, pero si te das cuenta la altura, mira la altura de la clavícula, derecha a la izquierda. Ajá. Compara este. Entonces esto me está diciendo que probablemente no tenga una escoliosis, sino simplemente se encuentre rotado. Y en una mala posición. Porque también se ve inclinada la parte de la columna cervical. ¿Ok? Perfecto, entonces aquí tengo los ángulos de rotación, aquí tengo vean cómo está el rayo, bueno, los rayos X, y cómo se puede rotar el paciente. Esto sería la parte central, esto sería rotada, obviamente, hacia la derecha, bueno, esto sería rotada hacia la izquierda y está rotada hacia la derecha. Y entonces aquí yo tengo las diferentes imágenes, cómo se van a ver. Déjenme moverles esto, que no veo. Listo. Aquí veo cómo se va a ver en la centrada con las apófisis y tengo que buscar algo que me guíe. Entonces tengo que buscar lo que son las clavículas, que son las que me están señalando en la parte A. En la parte B, pues vemos cómo está la rotación. Precisamente la apófisis está completamente rotada. Igual me están señalando las clavículas. Y en la radiografía C, lo mismo. Entonces, ahí yo puedo observar la rotación. Aquí tengo una rotada a la izquierda. Ahora lo que sí es de que, por ejemplo, aquí se ve un arco aórtico aumentado. Aquí sí es completamente más aumentado. Y no se ve tan bien. Ahí tengo una radiografía bastante opaca que o el paciente tiene solamente una capacidad muy pequeña de aire en el pulmón o ni siquiera inspiró. Entonces tengo que considerar todo esto. Aquí tengo una rotación a la derecha. Aquí se ve un poco mejor la placa. Aquí se ve cómo está rotando hacia la derecha. Ahí está la parte del mediastino ensachado. El pulmón izquierdo yo lo observo mucho más denso. Eso sí lo pueden observar. Miren cómo la coloración de un pulmón cambia en comparación a la otra. Y bueno, aquí lo que vamos a decir, como dijimos en la otra, bueno, está un poco levemente rotado. Quizás me sirva para mi interpretación, quizás tenga que tomar otra. Lo ideal es de que yo tengo que utilizar mi lógica para poder interpretarlos, porque acuérdense que no pueden estar radiando al paciente tan seguido. Ahora aquí tengo mi radiografía y mi tratamiento en expiración. Menor volumen pulmonar por menor contenido aéreo. ¿Qué es lo que es el contenido aéreo? Lo que veo en color negro. Entonces tengo que considerar la aglomeración de vasos que simulan aumento en la trama intersticial y tengo que considerar un ascenso diafragmático. Aquí es donde está mi ascenso. Y voy a también considerar la horizontalización del corazón en que simula el aumento. Entonces quiero que vean aquí una inspiración correcta y una falta de inspiración. Entonces, ¿vieron cómo la inspiración correcta hasta dónde llega? Primero, tercero, quinto. Hasta el quinto arco. ¿Sí observaron? Miren hasta dónde se puede observar. Una falta de inspiración, pues obviamente me va a dar una radiografía de tórax completamente anormal, porque aquí yo podía pensar que el paciente hasta tiene un edema pulmonar, algún tipo de infiltración. Entonces, tienen que verificar que el paciente la tome de manera correcta. Aquí podemos observarlo, mira, aquí nos están marcando perfectamente 1, 2, 3, 4, costal, 5 espacio intercostal, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tengo una inspiración completamente correcta porque logro ver todos los espacios intercostales y aquí tengo una inspiración escasa porque también no me deja ver bien la parte de la apreciación de los vasos sanguíneos, de las cuerdas y llega hasta ¿dónde? Hasta el noveno. ¿Vieron cómo está marcando que llega hasta el noveno? Este espacio intercostal. Ahora aquí tengo una inspiración incompleta, perdón. Disculpe, pero ya tenemos otro. Gracias. Sí, perdón, discúlpenme. Nada más, por favor, chequen esto de las densidades. A esa quería llegar. Aire, grasa, tejidos blandos, calcio y metal, ¿sí? Esa es la última. Por favor. Y ahí están indicados. Aquí les va a decir cómo se va a leer. Y ya. Una disculpa, doctor, disculpe, no me emocioné. Pero bueno, este tema es extra. Lo de oído y tórax fue extra. Se supone que solamente va a venir circulatorio y respiratorio. Y pues les deseo mucho éxito. Cualquier duda o cualquier cosa quedó al pendiente por mensaje y podemos ponernos de acuerdo. ¿Sale? Nos vemos el martes. Por favor, lean la infografía del N. Hasta el martes, Sí, doctora. doctora, hasta Sí, luego. Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, bye. Doctora.